Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es, como nunca, alma mía. De esta noche ya, en la cual vamos a compartir el tema: ¿por qué Elías se metió debajo del enebro? Es una pregunta. ¿Por qué Elías? Y nosotros nos tendríamos que preguntar, ¿por qué nosotros muchas veces nos metemos debajo del enebro? ¿Por qué razón? Entonces quiero, hermanos, compartir con ustedes esto. Segunda de Tesalonicenses, página 1452, aquí en mi Biblia, capítulo 2, el verso 1 al 4 inclusive, leemos con la ayuda del Señor. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Primera cosa que me alarma y que me llama la atención: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, como dice, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera. Repita conmigo esa palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué dice la palabra? Se opone. ¿Y qué más? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí nomás la palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Padre eterno Dios, en esta hermosa hora, Señor, hemos levantado tu palabra para compartir con tu iglesia, Señor, y queremos que seas tú el quien nos habla, que seas tú el quien nos ministras, que seas tú el que llegas a nuestros corazones con una palabra de enseñanza y de bendición, Señor, para que los tiempos que estamos viviendo, Señor, no nos sorprendan, sino que al contrario estemos preparados, Señor, para recibir todo embate que venga contra nuestra vida. Señor, queremos vivir sabiamente en este tiempo. Por eso queremos que seas tú el que nos ministra en esta noche y que esta palabra sea de mucha bendición para nuestra vida. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, cuando comenzábamos a hablar sobre este tema, hablábamos que el profeta Elías tuvo un desafío muy grande, que él se enfrentó con los profetas falsos de aquella época, que decían que el Dios al cual ellos adoraban era más poderoso que el Dios que tenía Elías. Y Elías era un profeta fiel de Dios, uno de los profetas más grandes que hubo sobre la tierra. Y él decía: mi Dios es más fuerte que ustedes. Pero resulta que Elías era solo y los otros eran unos 450 profetas de la doctrina que iba en contra de lo que Dios decía a través del profeta Elías. Entonces, un buen día el profeta se plantó y dijo: bueno, si el Dios de ustedes es más fuerte que el mío, vamos a hacer un desafío. Entonces dijo Elías: bueno, pongamos leña, hagamos un montón de leña, echémosle agua, mojémosla mucho, mucho en gran manera, y pidámosle al Dios al cual adoramos que venga y derrame fuego sobre esta leña y la consuma. Si el Dios de ustedes lo hace, creeré que realmente estoy equivocado. Pero si no lo hace, yo quiero demostrarle que mi Dios lo hará. Entonces aceptaron el desafío. Y dice que comenzaron desde la mañana, muy temprano. Pusieron la leña y los seguidores de aquel Dios que ellos se habían hecho o que adoraban,
que eran lo que la reina Jezabel los mandaba adorar. Entonces dice que empezaron a hacer danza alrededor de aquella leña, desde la mañana hasta el mediodía. Agarraban sus cuchillos y se tajeaban, sangraban por todos lados y le pedían al Dios de ellos que viniese y le demostrase a Elías que el Dios de ellos era poderoso. Sin embargo, llegó el mediodía y estaban agotados, se golpeaban con cadenas, como dije, se cortaban el cuerpo, derramaban su sangre y pedían que el Dios de ellos bajase y quemase la leña, y nada ocurrió. Y eran 450. Pero se plantó Elías y dijo: bueno, hasta acá nomás. Veo que el Dios de ustedes está durmiendo, no los escucha. Veo que el Dios de ustedes hoy no es el día de él. Entonces yo quiero demostrarle que mi Dios es fuerte y poderoso. Amén. Y dice que pusieron la leña, le echaron agua en cantidad, que tuvieron que hacer toda una zanja alrededor de la montaña de leña. Y Elías dijo: Dios todopoderoso, yo que confío en ti, que me respaldas en toda actitud de mi vida, yo quiero que en esta hora derrames de tu fuego y de tu poder y desciendas y quemes esta leña. Y al momento, dice, cuando Elías soltó esa palabra, cayó fuego del cielo, consumió la leña de tal manera que no quedó nada en aquel lugar. Entonces de ahí comienza un gran desafío para Elías, porque los 450 que habían estado danzando y cortándose su cuerpo quedaron sorprendidos por el poder del Dios que Elías predicaba. Y entonces estos profetas habían sido antes seguidores del Dios de Elías, pero habían cambiado su fe. Se habían cambiado al Dios en la cual la reina Jezabel adoraba. Entonces todos aquellos, dice la palabra de Dios, que Elías se encendió en furor y en ira y los destruyó a todos aquel día. Fue un día donde Elías demostró que el Dios todopoderoso al cual él creía y nosotros creemos es el Dios de los milagros, es el Dios de las maravillas, es el Dios de las señales. Pero al otro día, cuando la reina Jezabel se enteró que todos sus 400 profetas habían sido muertos, dijo: esto no va a quedar así. Entonces le mandó un decreto y le mandó uno de sus siervos a decirle a Elías: mañana a esta hora estarás muerto como todos ellos. Entonces esa palabra, hermanos queridos, a Elías le erizó el cuerpo. Le erizó el cuerpo esa palabra. Pero ahora tenemos que analizar qué fue lo que le erizó el cuerpo a Elías. ¿Fue la palabra soltada por la reina Jezabel, o fue el poder del espíritu del diablo en cual entró en el corazón de Elías y le produjo tanto desánimo, tanto miedo, tanto mal en su corazón, que él dijo: pues estoy solo, no tengo cómo enfrentar a la reina, ¿qué hago entonces? Me voy. Dice que abandonó todas sus cosas, dejó su criado en el camino y se fue un camino al desierto por un día, y allá se metió debajo de un enebro. Y allí estaba agotado, derribado, angustiado, deprimido, porque decía: no ha quedado nadie de los míos, solo estoy yo, solo. Amén. Entonces, hermanos, cuando miramos este relato decimos: ¿cómo un hombre que tuvo tantas victorias el día anterior, al otro día, con una sola palabra, se siente tan deprimido, se siente tan angustiado, se siente tan desanimado, siente que no va a poder contra la reina, contra la palabra lanzada contra él? Entonces el análisis de la palabra es, Iglesia de Jesucristo, que no era la reina Jezabel la que producía temor ni miedo. Lo que producía el temor y miedo en el corazón y en la mente de Elías era el espíritu del diablo soltado, para que aquel varón de Dios sintiese el golpe de la palabra y la angustia entrara a su corazón, y eso le provocara el salir al desierto e ir meterse debajo de un enebro. Entonces,
Cuando empiezo a mirar esto, también lo veo en los días que nosotros vivimos. Hermanos, muchas veces nosotros venimos de un día de bendición, como hoy. Un día donde Dios nos habla, donde Dios nos bendice. ¿Y qué decimos? Mi Dios es grande y fuerte, amén. Cantamos poderoso Dios, amén. Y decimos poderoso Dios, amén. Estamos declarando que Él es poderoso. Estamos diciendo que Él es fuerte. Estamos diciendo que Él tiene poder para darnos a nosotros victorias. Estamos diciendo que somos fiel a su fe, que estamos verdaderamente convencidos de que Él está con nosotros. Y mañana se te presenta un problema. Mañana hay una dificultad en tu casa, una dificultad en tu familia, un problema en tu matrimonio, un problema económico. Y hermanos, ese solo momento hace que tu vida cambie totalmente. Hace que tus decisiones comiencen a entrar en retroceso. Hace que lo que en el día de hoy dijiste que era Dios para vos fuerte y poderoso, mañana estés diciendo, ¿cómo hago para solucionar esto? O estés diciendo, ¿cómo hago para arreglar mi problema en mi casa? ¿Cómo hago para enfrentar mis deudas? ¿Cómo hago? Y entra la desesperación y entra el desánimo. Entonces, querida iglesia, lo que entra en nosotros es el espíritu del anticristo, el cual se movía en aquel tiempo en Jezabel y se mueve hoy en día en medio de nosotros. Es el mismo espíritu que trabaja, porque hermanos, para nosotros que somos humanos, muchas veces los estados de ánimo son cambiantes, ¿o no? Dígale al hermano, ¿somos cambiantes o no? Hoy estamos felices, la vida nos sonríe y mañana estamos debajo del enebro. ¿Por qué lo que pasó? Pasó que un espíritu del enemigo, el espíritu del anticristo. El anticristo no quiere decir el 666. El anticristo es el espíritu que te aleja de lo que Dios puede hacer en tu vida. El anticristo es el espíritu que te aleja de la gloria, de la gracia de Jesús. El anticristo es el que te dice, estás vencido y mañana te voy a matar. Mañana te voy a destruir, mañana voy a destruir tu vida, mañana voy a destruir tu matrimonio, mañana voy a destruir tu economía y no vas a ser nadie. Ese es el espíritu del anticristo. Al contrario, Dios dice, mañana te voy a bendecir. Mañana voy a solucionar tu problema. Mañana voy a estar contigo en tu angustia. Mañana te voy a levantar de la mano. Mañana vas a ser el hombre o la mujer más victoriosa de la vida, porque yo estoy contigo y te doy fuerza para que lo hagas. Amén. Amén. Gloria. Amén, mi hermano. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizarnos. ¿Qué nos pasa en este tiempo? Estamos viviendo en tiempo de muchas depresiones, de mucha angustia, de mucha crisis en todo sentido. Decirle al hermano, es el espíritu del anticristo. Cuando Cristo está en nuestra vida, cuando Cristo está en tu hogar, cuando Cristo está en tu matrimonio, cuando Cristo está en tus cosas, tu vida es de bendición. Pero cuando entra ese mensaje como le entró a Elías, un espíritu de antigloria, antipoder, antigracia de parte de Dios, porque en aquel tiempo no era conocido Cristo, solo se conocía a Dios y a Jehová. Entonces, cuando el enemigo lanzó esa palabra, llegó a su corazón, golpeó fuertemente y lo llevó al desierto, a meterse en un enebro, a decir, no soy nada, necesito morir, porque ¿para qué estoy acá? ¿Para qué? Y el día anterior había sido victorioso ante 450 hombres. Amén. Entonces a nosotros, hermanos, en este tiempo nos pasa exactamente lo mismo. Y dice que más se va a acentuar el espíritu del anticristo dentro de la iglesia, dentro de nuestras vidas, máxime cuando la venida del Señor está cerca. Acá dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice el apóstol, os rogamos, hermanos. Está hablando de un ruego, está hablando de algo muy, muy fuerte. Dice que no te mováis fácilmente de vuestro modo de... Decirle al hermano, no te movás fácilmente de vuestro modo de pensar. Amén.
¿Vos pensás que Dios es poderoso hoy? Decirle al hermano, mañana pensá igual. Pasado pensá igual. El mes que viene pensá igual. El año que viene pensá igual. Porque cuando empeces a pensar diferente, vas a empezar a pensar que sos un hombre derrotado, sos una mujer derrotada, porque el mensaje del anticristo hace eso. Eso es lo que le pasó a Elías. Elías se sintió poderoso hoy, pero mañana entró el espíritu del antidios en aquel tiempo y le sacó toda su fe. Entonces él dijo, me voy porque me va a matar. Y él había destruido a 450 el día antes. Sigo compartiendo la palabra. Que no te dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te conturbéis. Dice que no se te turbe tu mente, que no se te turbe tu corazón. Que el problema que está por delante no es un problema, porque Dios es más que vencedor contigo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Decirle al hermano, Dios es más que vencedor contigo. Decirle al hermano, ¿tenés problema hoy? Mañana Dios va a vencer tu problema. Dale la gloria al Señor. Mañana Dios va a vencer tu problema. Amén. Tremendo lo que Dios nos dice hoy. No te dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Amén. ¿Qué dice? Ni por espíritu, ni por palabra. Hermanos, cuando viene un espíritu negativo a tu vida, vos, si estás fácilmente, estás compenetrado con la palabra de Dios, estás fuerte en lo que Dios te dice, aunque el enemigo venga con un pensamiento negativo, vos le decís, diablo del infierno, te resisto, porque mi Dios es grande y fuerte. Amén. Mi Dios es grande y fuerte. Amén. Aunque venga ese espíritu como le vino a Elías, porque vos esta palabra te tiene que llevar a pensar. A Elías cuando le llegó la palabra, disparó, se fue y se metió allá en el desierto. Decirle al hermano, yo no soy ningún cobarde para borrarme. Voy a enfrentar al enemigo, lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús. Voy a enfrentar mi problema, voy a enfrentar mi dificultad, pero no me voy a mover de lo que creo. Amén. Dice la palabra, no te conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Muchas veces te mandan una carta, mañana tenés tal juicio. La sangre de Cristo te ha vencido, Satanás. Dios me va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Dios me va a dar la victoria. Hermano, tu vida, tu visión, tu convicción tienen que estar en Dios. Porque en este mundo solo es, hermanos y hermanas, eso, destrucción. Para eso vino el diablo, para hurtar, matar y destruir. O sea que son tres objetivos que el diablo tiene en nuestra vida. Y ese es el espíritu del anticristo, matar. Amén. Matar tu confianza, matar tu fe, matar tu esperanza, destruir lo que vos sos, destruir tu hogar, destruir todo lo que tenés. Y al final matarte definitivamente. Pero no matarte físicamente, porque cuando uno se mete debajo de un enebro está muerto espiritualmente. No tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer más nada, no tiene ganas de enfrentar desafíos, porque está desfalleciendo, está sin ánimo, sin ganas, no tiene fuerzas. Entonces la palabra de Dios dice, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Hermanos, vos y yo tenemos una batalla todos los días que enfrentarnos con el enemigo. Y Elías la tuvo aquel día, pero lamentablemente no estaba preparado para resistirla. Estuvo preparado para creer que Dios tenía gloria y poder para hacer el milagro ese día, pero no estaba preparado para el otro día. Amén. Entonces el Señor quiere en el verso 3 dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Viene la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando vos, hermano y hermana, empezás a escuchar las voces que no son las de Dios.
Cuando empezás a escuchar otros consejos que no son los de Dios. Esa es la apostasía. Cuando vos, hermano y hermana, estás en necesidad y otro viene y te da otra palabra, te da otro mensaje y te dice: no, vos tenés que hacer de esta manera, no hagas caso a lo que te digan. Eso es la apostasía. A veces dentro de la iglesia tenés la apostasía con alguien que no está de acuerdo con lo que la iglesia hace, con alguien que no está de acuerdo con lo que se predica. En la línea de la iglesia también está la apostasía, y acá la palabra dice que se sienta en el templo de Dios. Amén. Se sienta en el templo de Dios, dice el verso 4. Nadie se engañe, el verso 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿qué dice? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Amén. Entonces, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Te aleja de la presencia de Cristo. Te aleja de eso. Te pone otro pensamiento, te pone otro evangelio, te pone otra palabra, para que vos empecés a escuchar otras cosas y te salgas de la línea del enfrentamiento. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te lleva a esa situación, y cuando lo ha logrado, hermano querido, sin darte cuenta, estás debajo del enebro. Amén. Porque no tenés fuerzas, porque no tenés valores, porque no sabes cómo enfrentar la situación. Entonces, hermanos queridos, el Señor hoy nos está hablando de una manera sobrenatural a cada uno de nosotros. Vamos a Primera de Juan, ahí al lado de Apocalipsis. Gloria a Dios. Primera de Juan. Vamos a leer unos versos aquí con la ayuda del Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versos 18 y 19 con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? ¿Está hablando de qué cosa el título de esta palabra? El anticristo. Y no está hablando del 666, está hablando del espíritu que se mueve dentro de nosotros, dentro de la iglesia, y que muchas veces nos lleva a los enebros, como venimos hablando. Dice el verso 18, lo tenemos, ¿verdad? Hijitos, dice Dios, ya es el último tiempo. Amén. Y según vosotros oís que el anticristo viene. Amén. Así ahora han surgido muchos, ¿cómo dice? Han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Fíjese lo que dice, porque muchas veces el anticristo está dentro de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gloria a Dios. Entonces aquí cambia la perspectiva de iglesia. Acá cambia la perspectiva que yo tengo con respecto a lo que Dios quiere de mí. Amén. Nosotros pensamos que en la iglesia está Dios, pero en la iglesia también está el anticristo. Decirle al hermano que está al lado, en la iglesia también está el anticristo, que se sienta en el asiento de la iglesia, pero que no está nada de acuerdo con lo que la iglesia hace, que no está nada de acuerdo con lo que la iglesia predica, que no está nada de acuerdo con lo que la iglesia hace y practica. Entonces aquí la palabra nos está diciendo que Elías, los 450 Baales que estaban con él aquel día eran de Elías antes, pero después se habían dado al otro Dios. Entonces el Dios de Elías ya para ellos no era el Dios. Decían: está equivocado Elías, lo que él dice no es de Dios, lo nuestro es lo de Dios. Lo nuestro es lo de Dios. Entonces Elías se enardecía. Dice: no lo puedo creer. Habiendo tantos hombres que vieron tu gloria, hoy están adorando otros dioses que no sos tú. Después lo vamos a leer.
Entonces, hermanos queridos, acá la palabra nos está hablando. Hermana o hermano mío, ten cuidado de tu doctrina. Ten cuidado de tu fe. No te muevas fácilmente de lo que te hablan y de lo que te dicen. Porque si alguien está en desacuerdo, no tiene que hablar contigo, tiene que hablar conmigo. Amén. Porque el que habla contigo es el anticristo. Es el mensaje que el enemigo quiere poner en tu vida. Es el mensaje que te quiere sacar del eje. Es el mensaje que te quiere sacar de la línea de espiritualidad que vos tenés, para decirte, no, eso no es así, es de la otra manera. Entonces te lleva a adorar otros dioses. ¿Y cuáles son? Los dioses de la sabiduría humana, los dioses de la sabiduría terrenal. Y Dios no es terrenal, Dios es espiritual. Y dice la palabra de Dios que hay dos clases de creyentes: el espiritual y el natural. Entonces, cuando Dios empieza a hablar a su iglesia, muchas veces el anticristo se comienza a manifestar. Y es por eso que por ahí vas a ver hombres predicando en los altares y mañana ya no están. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvieron tratando de llevar el mensaje del anticristo para alejarnos de la doctrina, del mover del Espíritu Santo, de lo sobrenatural de Dios, de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el que no quiere pelear contra el diablo es porque es de él. ¿Cuántos dicen amén? Es de él y está con nosotros. Entonces tenés que empezar a abrir tus ojos, porque acá la palabra nos dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y ahora dice, han surgido muchos. ¿Cuántos dice? A veces pensamos que el anticristo es una persona, pero acá está hablando, han surgido muchos, ¿cómo dice? Anticristos. Gloria al Señor. Han surgido. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Hay personas que están a tu lado hoy y mañana te hablan todo en contra de lo que vos crees. Te hablan todo en contra de lo que se practica. Te hablan todo en contra de lo que enseñás. Hermano, ese es el anticristo. Es el mensaje que le llegó a Elías aquel día. Ten cuidado, porque un mensaje de eso te lleva ¿a dónde? Al enebro. Te lleva a que mañana seas un perdedor. Te lleva a que mañana seas un derrotado. Que realmente vivas una vida espiritual fracasada. Y Dios no quiere eso para vos. La palabra de Dios dice que Dios ha levantado siervos y siervas que verdaderamente crean a su palabra y que se muevan en el mover del Espíritu Santo. Y Dios los va a alimentar. Y Dios los va a bendecir. Y Dios los va a llevar a la victoria. Amén. Continúo la palabra. Apocalipsis, con la ayuda del Señor. Ahí cerquita. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Vamos a leer. Esto es lo que la palabra de Dios dice, el Espíritu a las iglesias. Donde Dios nos habla a nosotros, a mi vida y a la tuya. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 2, verso 20, página 1508. Aquí en mi Biblia dice así el Señor. ¿Lo tenemos? Pero tengo, dice el Señor, unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. ¿Qué más dice? Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. ¿Qué me está hablando el Señor? No está hablando de ti, mujer. Está hablando del espíritu que surgía en Jezabel en aquel tiempo. Ese es el espíritu que se movía en aquellos primitivos tiempos. Y en el tiempo que estamos hoy, no se llama Jezabel, se llama anticristo. Decirle a la hermana y al hermano, se llama anticristo. Entonces, cuando el Señor le manda el mensaje a las iglesias, a la iglesia de Tiatira le manda este mensaje y le dice: yo conozco tus obras, en el verso 19, la fe que tenés, el servicio, la paciencia que tenés, que tus obras postreras son mejores que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a ese espíritu que se movía en Jezabel.
Ahí está, hermano, donde vos y yo empecemos a estudiar en este mes. Yo quiero estar en línea de batalla siempre, pero el espíritu no le tengo que permitir que me venga a infundir su mensaje negativo, porque hace que ese espíritu me lleve al enebro. Amén. Hace que el espíritu me haga renunciar a mis convicciones, me haga renunciar a lo que yo he creído, me haga renunciar a lo que yo he recibido. Entonces la palabra dice: permites a esa profetisa que profetice y que enseñe. Amén. Lo habla en términos femeninos, pero es el espíritu que se está moviendo muchas veces. Alguien que no está de acuerdo contigo, alguien que no te está predicando el mensaje que vos escuchaste, alguien que te dice una cosa que no es como que es. Entonces vos tenés que empezar a entender que los anticristos muchas veces se mueven en los altares. ¿Lo estás entendiendo? Los anticristos muchas veces se mueven en los altares. Entonces, esos mensajes son tan negativos que no tienen victoria. Son mensajes, hermanos, sin vida, mensajes sin esperanza, mensajes sin desafíos, mensajes que nos llegan a movilizar al creyente de este tiempo. Entonces nosotros, como iglesia de Jesucristo, tenemos que entender que el mensaje que le llegó a Elías aquel día era nada más ni nada menos el mismo mensaje que hoy el anticristo está soltando sobre la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Sigo compartiendo con ustedes aquí el Apocalipsis. Leo el verso 21 en adelante. Dice: y le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. ¿De qué? No está hablando de lo sexual, está hablando de fornicar la palabra de Dios. En el verso 22 dice: he aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, como dice, vuelvo a repetir, no está hablando de relaciones sexuales, está hablando de la creencia en la palabra. Entonces dice: no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Esto es tremendo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, ¿qué cosa? La mente y ¿qué más? Y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. En el verso 24 me habla a mí y te habla a ti, hermano, y dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, ¿qué dice la palabra? Retenelo hasta que yo venga. Decirle al hermano que está al lado: lo que has recibido, lo que Dios te ha dado, lo que has recibido de parte de Dios, retenelo hasta el día que Dios venga. En el verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando de gloria, está hablando de poder. En el verso 27 dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Está hablando Jesús, amén. Y fíjese el verso 28: y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dale la gloria al Señor, amén. Oh, gloria a Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor en este día? Está diciendo que retenga lo que has recibido, porque mañana va a venir un mensaje contrario a lo que vos estás profesando hoy y te va a sacar del eje. Y al sacarte del eje vas a adorar otra cosa. Vas a salirte de la búsqueda de la presencia de Dios para ir tras los logos de este tiempo. Entonces llegará el día donde entre el temor, la angustia, la depresión en tu vida y dirás: ¿para qué voy a ser un siervo o una sierva de Dios? Me voy al desierto porque no tengo más fuerzas para seguir. Amén. Entonces ese es el mismo mensaje que recibió Elías aquel día cuando la reina Jezabel se lo mandó. Amén.
Hoy en día también el anticristo se mueve de esa manera. Es por eso que vos y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios nos habla en esta noche. Así que yo quiero también compartir algo más de la palabra y vamos a los evangelios con la ayuda del Señor. Vamos a leer en el libro de San Lucas, porque aquí te voy a mostrar otro siervo de Dios que también, querida iglesia, sufrió los embates del espíritu del anticristo, del espíritu que moraba en Jezabel en aquel tiempo. San Lucas capítulo 1, leemos el verso 15 al 17 con la ayuda del Señor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. San Lucas, el evangelista, página 1233. San Lucas capítulo 1, verso 15. Leemos, y aquí está hablando de Juan el Bautista. Usted lo conoce, ¿verdad? Dice así la palabra. Fíjese, verso 15. Lo tenemos, ¿verdad? Porque ¿cómo será este hombre? Grande delante de Dios. Y habla de sus cualidades. No beberá vino ni sidra. Y habla de otra cosa más. Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. En el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel, ¿qué dice? Se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu, ¿y qué más? Y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. ¿Qué es lo que veo acá? Ya no hablamos de Elías. ¿Qué hablamos? De Juan el Bautista. Momentos, semanas o meses antes que Jesús comenzara su ministerio en la tierra. Este es el que venía a preparar el camino del Señor. Entonces, la palabra habla de las cualidades que iba a tener Juan el Bautista, que iba a ser grande delante de Dios, que iba a tener algunas cualidades en su alimentación, que iba a ser diferente, quiere decir. Y después dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo y que iba a preparar el camino del Señor. Pero mira, te quiero llevar algunos versos ahora para que veamos. San Marcos capítulo 6, ahí cerquita. Gloria a Dios. El Señor es fiel con su palabra. San Marcos capítulo 6, versos 17 al 19 leemos con la ayuda del Señor. El evangelista San Marcos nos muestra esto que vamos a compartir ahora. ¿Lo tenemos? San Marcos capítulo 6, los versos 17 al 19 inclusive. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice así. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido ¿a quién? A Juan. Y le había encadenado en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías. ¿Pero quién era Herodías? Mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y en el verso 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, pero no podía. Gloria a Dios. Primero, ¿qué tenemos? La misma imagen de Elías. Dice que Juan el Bautista vendría con el espíritu y el poder de Elías. Muy bien. O sea que era de vuelta Elías en la tierra en los tiempos de Jesús. O sea que el espíritu de Elías resistió los embates del antidios en el viejo tiempo y también resistió los embates del anticristo en el tiempo de la gracia. Entonces aquí lo encontramos que Herodes era el que manejaba el reino. Entonces dice que lo había puesto preso a Juan el Bautista porque predicaba y le decía las cosas como eran. Y le decía al rey, tú estás equivocado, tú estás errando y Dios quiere que te arrepientas. Y a la mujer le decía, tú eres esto o aquello. Entonces la mujer comenzó a tenerle mucha rabia. Entonces el rey, ¿qué hizo? Lo metió en la cárcel. Ahora vamos a ver la definición de esto. Gloria a Dios. Vamos a San Marcos, el verso 21, en el mismo capítulo que estábamos leyendo.
En el verso 21 del capítulo 6 de San Marcos dice, pero venido un día, ¿cómo dice? Un día como el mismo día que la reina Jezabel le mandó el mensaje a Elías. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija, ¿de quién? De Herodías, la que lo odiaba a Juan, danzó, dice, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Fíjese el verso 23. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Fíjese cómo trabajaba el espíritu del anticristo. El rey estaba entregando la mitad de su reinado por un baile simplemente. En el verso 24 dice, saliendo ella no se atrevió a pedirle nada, dice, sino que saliendo le dijo a su madre, ¿cómo se llamaba su madre? Herodías. ¿Qué le pediré? Dijo aquella muchacha. Gloria a Dios. Y ella, ¿qué le respondió? ¿Qué quería? La muerte de Juan el Bautista. Entonces, acá, hermano, en el verso 25, dice, entró ella, no esperó nada aquella chica. ¿Por qué? Porque tenía el mismo espíritu de su madre. Hermanos, cuando le entró el mensaje de aquella mujer que le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista, aquella chica no le dijo, pero no, mamá, estás loca, es un profeta. Aquella muchacha pegó la vuelta, dice, entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora, amén, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Era macabro el pedido. Fíjese, hermanos y hermanas, que tenía la mitad del reino si quería. Podría haber pedido riquezas, de todo, pero pidió la cabeza del profeta. Amén. Entonces dice, el rey se entristeció en el verso 26, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, dice, enseguida, fíjese cómo el espíritu del anticristo funciona. Enseguida el rey, enviando a unos de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Fíjese si es macabro el poder de Satanás. Y en el verso 28, y el guarda dice, fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Qué es lo que estás viendo aquí, hermano y hermana? Estamos viendo en persona el espíritu del anticristo, que lo que quiere es matar al profeta. ¿Estás entendiendo? Lo que quiere es matar la voz de alguien que hable la palabra de verdad. Lo que quiere es anular el mensaje poderoso de Dios. Lo que quiere es anular el mensaje que realmente hace cambiar al hombre y a la mujer. Entonces, aquella jovencita podría haber pedido cualquier otra cosa. La misma madre podría haber pedido otra cosa. Sin embargo, el espíritu del anticristo, lo primero que se le ocurrió, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Lo mismo que Jezabel le había dicho a Elías, mañana serás como uno de mis profetas. Amén. Entonces acá la palabra te muestra que el espíritu del anticristo se mueve de esa manera. Empieza a llenar las mentes, empieza a llenar los corazones. ¿Cuál es el problema que tenía aquella mujer con Juan el Bautista? Es que Juan le decía, estás errando el camino. Estás haciendo cosas que a Dios no le agradan. Dios va a caer con su mano poderosa sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre todo lo que tengas. Entonces aquella mujer le empezó a tomar odio. ¿Quién fue el odio que le hizo tomar? El poder del anticristo. El poder que tenía Jezabel en aquella época. El mismo espíritu. Entonces ese mismo espíritu se lo impernó a su hija.
porque su hija escuchó lo que su madre anhelaba, lo que su madre quería. Ese espíritu le puso el mismo pensamiento. Y aquella muchacha no le dijo: no, mamá, ¿cómo voy a pedir semejante cosa? ¿Te imaginas, hermano, en medio de una congregación de gente bailando, alguien que entre con el plato, con la cabeza de un hombre? Es algo horroroso. Pero es eso lo que quiere Satanás. Es eso lo que quiere el enemigo: destruir, matar. Esa es la intención del anticristo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que empezar a entender que el mismo poder que se movió en Elías aquel día que lo hizo ir al desierto, el mismo espíritu funciona hoy en día. Entonces nosotros como iglesia tenemos que saber que el enemigo quiere nuestra cabeza. Decirle al hermano: el enemigo quiere nuestra cabeza. Y muchas veces desde nosotros se van a levantar los que pidan la cabeza. Entonces tenés que empezar a pensar que Dios te tiene que tener con la mente despejada, firme en lo que has aprendido, en lo que leímos al comienzo del mensaje de hoy. No te muevas fácilmente de lo que has aprendido. Sosténlo, no te muevas de eso, porque el anticristo viene. Muchos anticristos se están moviendo en este tiempo y lo vas a tener sentados en las salas, lo vas a tener visitándote en tus casas, hablándote en contra de lo que la iglesia hace, de lo que la iglesia predica. Vas a encontrar esa gente, pero empezá a abrir tus ojos. No lo veas como un hermano, sino velo como un espíritu del anticristo que está llegando a tu hogar. Amén. Entonces, ese espíritu muchas veces se imperna de la vida del cristiano. Y claro, uno muchas veces le parece que es de Dios, pero dice: estaban con nosotros, usted lo leyó conmigo, pero no son de nosotros. ¿Lo entiende, iglesia? ¿Ha entendido este mensaje de hoy? Están con nosotros, te abrazan, te besan, te dicen: son los más grandes, y mañana quieren tu cabeza. Hermanos, ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu que se está moviendo en este tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El enemigo no quiere que su iglesia crezca. El enemigo no quiere que la iglesia entre en lo sobrenatural de Dios. Porque lo que hizo Elías aquel día fue un hecho sobrenatural. No está escrito en ningún lado que Dios lo iba a hacer. Sin embargo, Dios lo hizo. Por eso creemos en lo sobrenatural. Por eso creemos en lo que la hermana decía en la guerra espiritual, donde se empieza a mover el poder de Dios, donde puedo sentir su gloria. Y lógicamente para el que al que no está en el mover del espíritu va a decir: no, eso no es de Dios. Hermano, si vos empezás a ver la palabra, vas a encontrar que Dios quiere que en este tiempo se levanten los que están en la palabra, pero que están viendo a través de los ojos de la fe. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, hermanos queridos, a modo de finalizar esta palabra de hoy, yo creo que hemos pasado por los ejemplos en la cual la palabra de Dios te muestra. Pero te quiero decir algo: no son las personas. Decirle al hermano: no son las personas. No te enojes con las personas. No le tomes odio a las personas, porque el que es anticristo sí odia a las personas. El que tiene el espíritu del anticristo odia a las personas, como Herodías lo odiaba a Juan el Bautista, como Jezabel lo odiaba a Elías. Pero hermanos, el que conoce a Jesús, el Señor dice: amad a vuestros enemigos. Entonces nos está mostrando que vos y yo tenemos que empezar a entender qué espíritu se está moviendo dentro de la iglesia, qué espíritu se mueve con mi hermano, con mi hermana, cómo me estoy moviendo en la vida ministerial, porque esto te va a dejar ejemplos poderosos para tu vida. Hermanos, no es tiempo de estar debajo del enebro, no es tiempo de temerle al espíritu del anticristo, es tiempo de estar atentos. Amén. La palabra nos habló en Apocalipsis: yo les daré. ¿Qué decía la palabra? Amén. Usted lo leyó conmigo. Aleluya. ¿Qué decía el capítulo 2? Pero a vosotros
el verso 24. A los que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, dice el Señor. Amén. Pero lo que tenéis, retenelo hasta que yo venga. Amén. Estate firme. En el verso 26 habla de las victorias. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a dar autoridad sobre la nación, no sobre la nación argentina. Cuando habla de nación, habla de gente, habla de hombres, habla de mujeres, habla de los anticristos. Dios te va a dar autoridad para atarlos, para detenerlos, para anularnos. Amén. Dios te va a dar esa autoridad. Y dice, y los regirás con vara de hierro, y serán quebrantado todo vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, dice el Señor. Y aparte termina en esta noche, y ya concluyo con esto. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Cuántos quieren esa bendición? Le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a su iglesia. Amén. Dígale al hermano, lo tomo. Venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi